Tyron José González Orama nació el 11 de marzo de 1988 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Sus padres fueron José Rafael González y Leticia Coromoto Orama. Aunque nació en la capital, su historia se desarrollaría por completo en Maracay, estado Aragua, específicamente en el barrio La Pica. Este es el lugar donde vivió y creció prácticamente toda su vida. Maracay no sería solo un lugar, sería el contexto de Tyron, pues el barrio, la calle, la rutina y la cruda realidad o las diversas realidades en las que se encontró fue lo que le enseñaría a observar, a escuchar y sobre todo a cuestionar mucho. Desde muy pequeño la vida empezaría a ser un poco cruel con Tyron, pues a la edad de 9 años él sufriría la muerte de su madre y un par de años después sufriría la pérdida de uno de sus hermanos por parte de papá. Cabe recalcar que esta pérdida fue gracias a la violencia y a la delincuencia que se vivía en el país para ese entonces. Estas dos muertes tempranas marcarían el carácter de Tyron y sobre todo moldearían su forma de ver el mundo. Y es justo ahí cuando se cree que apareció la música, pues exactamente entre los 12 y 13 años, Tyron empezaría a escribir poesía o empezaría a escribir rap. No lo hacía para ser famoso, ni para encajar, ni para adentrarse en una moda, simplemente lo hacía como una forma de desahogo, de crítica y de queja, utilizando las palabras para explicar lo que sentía, lo que veía y todo lo que le incomodaba y con las cosas que no estaba conforme. Por eso sus letras no hablaban de lujos, ni de calle, ni de poses. Hablaban de contradicciones humanas, de violencia cotidiana, de culpa, de sistema, de mente, de filosofía, de introspección y de odio, rabia y muchísimos sentimientos que Tyron experimentaba y se encargaba de exponer de la manera más pura y cruda posible. Con el tiempo, adoptaría el AKA de Cancerbero, inspirado en el perro Cerbero, quien en la mitología es el guardián de las puertas del inframundo. Y este nombre encaja perfectamente con el tipo de rap que él estaba construyendo, bueno, con el rap y con el personaje que él se estaba encargando de construir. Y es aquí cuando empieza su carrera musical, pues en el año 2007 aparece Cansu Índigos, un disco que se encargaría de publicar junto al rapero Marlon Morales, mejor conocido como Lil Supa. Es un proyecto casero, muy underground, en donde se notaban fallas de la producción, pero donde también se exponía el estilo directo, crudo y punzante de Cancerbero, estilo donde no se adornaba palabras y mucho menos se daba alguna concesión. Para el año 2009 empezaría a circular por internet el disco llamado Nuestra Doctrina No Es Un Dogma, es una guía para la acción. Es un mixtape, especie de compilado de canciones, pero que fueron escogidas selectivamente, dando un disco crudo, crítico y con un mensaje muy claro. El rap también puede ser una herramienta de conciencia. El verdadero punto de quiebre llegaría en el año 2010, y es que sería cuando Tyron estrena y publica el disco llamado Vida. Sería su primer álbum profesional y también sería su primer álbum como solista. Aquí Cancerbero habla de la realidad social, de la frustración, de la desigualdad, del conflicto interno y de todos los dilemas y pensamientos aturdidores con los que tiene que lidiar el ser humano diariamente. Este disco lo saca de Maracay y lo pone en el mapa del rap latino, otorgándole el privilegio de poder salir de Venezuela a dar conciertos, a hacer giras, firmas de autógrafos, eventos y sobre todo pondría su nombre dentro de una escena en donde el respeto cuesta muchísimo para ganárselo. Gracias a las giras, a los conciertos y a todo lo que Cancerbero estaba generando, Tyron se vio obligado a abandonar el trabajo que tenía como analista de datos y también a abandonar la universidad. Y es que por si no lo sabían, Tyron se encontraba estudiando ciencias políticas para ese entonces. Y sería pues en el año 2012 cuando saca la contraparte del disco Vida. Es así como nace Muerte. Este álbum es mucho más oscuro, más introspectivo, marca más la violencia, el vacío existencial, la traición, finales que no son felices y utiliza mucho la introspección y la reflexión como argumento en cada uno de sus temas. Para muchos, Muerte es el mejor disco de Cancerbero. En 2013 colaboraría con el rapero venezolano Apache, quien es un pilar de la cultura del hip hop en Venezuela, en un disco llamado Apaikan, disco donde se mezcla su visión con la del otro rapero clave y donde fusionan ambos estilos de tal manera que se muestra que Cancerbero tenía una gran versatilidad y sabía construir en colectivo. De hecho, es en este disco en donde Cancerbero nos da unas pequeñas muestras de cómo podría fluir sobre pistas de trap.
Finalmente, en el año 2014 aparecería Give Me Five. Este es un mixtape muchísimo más corto. No es un cierre planeado, es simplemente un compilado de algunos temas, pero sí definiría también su última etapa creativa, pues aquí es donde se mezclan algunos temas nuevos con algunos temas muy antiguos de Canserbero. Por cierto, en el año 2006 o 2007, Canserbero participaría en la Batalla de Gallos, llegaría a las eliminatorias y perdería contra Pepeto. De hecho, el video lo pueden ver en YouTube, si lo buscan, es una batalla muy interesante, demostrando que Canserbero no solo era muy bueno escribiendo, sino también era muy bueno improvisando, y de hecho lo dijo en alguna entrevista que las batallas de rap le divertían muchísimo. Bueno, después de todo esto tenemos que hablar del famosísimo 20 de enero del año 2015. En esa madrugada Tyron tenía apenas 26 años y se encontraba en el departamento de Natalia Améstica, quien junto a su ex esposo Carlos Molnar eran sus managers. Un dato interesante es que Carlos Molnar y Canserbero colaboraron musicalmente, pues Molnar era bajista de la banda de reggae Zion TPL y juntos tienen una canción llamada Fácil, canción que puedes encontrar solamente en YouTube ya que no está disponible en ninguna otra plataforma. Y le estaban organizando una serie de conciertos, de hecho el primero iba a ser en Panamá, pero lastimosamente dicho concierto nunca se realizaría, porque al amanecer tanto Carlos como Tyron estarían muertos en el departamento. Carlos dentro del departamento y Tyron 9 pisos más abajo. La versión oficial fue inmediata y contundente. Canserbero había asesinado a Carlos Molnar y luego se habría suicidado lanzándose de un 10º piso. Y es que agrandemos un poco esta explicación. Se dice que Canserbero era una persona que sufría enfermedades mentales y tras un brote psicótico decidiría atacar a Natalia Améstica. Su esposo Molnar trata de interceder por ella para defenderla, pero Canserbero lo termina asesinando. Y una vez se le pasa este brote psicótico y se calma, observa lo que hizo. El arrepentimiento es tan grande que lo obliga a lanzarse de una ventana de la cocina que era de un vidrio de persiana. Dichos vidrios, al día siguiente, cuando su cuerpo es encontrado 10 pisos más abajo, se encontraban impolutos y perfectos como si nunca hubieran sido manipulados por nada ni por nadie. Y es por esto que dicha versión nunca terminó de convencer a nadie. Los informes forenses tampoco acompañaban, pues eran informes muy obtusos y muy ambiguos en ciertas cosas. Aparte, la escena estaba llena de inconsistencias, empezando desde que el cuchillo nunca apareció, de que se supone que Tyron estaba en este departamento porque él iba a recibir un pago en efectivo y el dinero tampoco apareció. Y lo más importante, la familia de Tyron jamás aceptó esta versión. En el año 2016, las hermanas de Canserbero juntan más de 10.000 firmas y solicitan al fiscal general de la nación, Tarek William Saab, reabrir el caso y empezar una nueva investigación. El fiscal se reúne personalmente con las hermanas de Tyron y les explica, y cito textualmente, el caso no puede ser abierto porque la orden viene de muy arriba. Por ende, el caso quedaría archivado. Pero sería hasta el año 2023 cuando finalmente se logra reabrir. Se exhuma el cuerpo y se practican nuevas pruebas forenses, desechando las anteriores que fueron completamente descartadas. Y lo que parecía una historia que ya tenía su final y que ya tenía una versión oficial, empieza a caerse. Aunque la mentira tenga patas, tarde o temprano cogerá. Sería hasta el mes de diciembre del año 2023 cuando llegaría oficialmente la confesión, pues Natalia Améstica, quien se encontraba prófuga de la justicia durante 8 años, admite que esa noche prepararía un té con alprazolam, que es un ansiolítico muy fuerte, y se lo dio a Carlos Molnar y a Tyron. Cuando Carlos queda indefenso, Natalia lo apuñala y Tyron, adormecido y somnoliento, intenta reaccionar al darse cuenta de lo que está pasando, pero lastimosamente también sería atacado por Natalia y un arma blanca, el famoso cuchillo. De hecho, una de las inconsistencias más populares era que Tyron, cuando fue encontrado tirado en el piso, las fotos que se filtraron se podía ver el cuerpo o la mano de Tyron haciendo puño. Según la ciencia forense, se dice que cuando una víctima o un cuerpo ya se encuentra en esta posición, es una señal clara de que la persona que ya no tiene vida, en sus últimos momentos de vida estuvo peleando o estuvo forcejeando con otra persona. Volviendo al tema, al ver que Natalia Améstica le quitó la vida a 2 personas, procede a llamar a su hermano, Guillermo Améstica, quien junto a funcionarios corruptos del 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas y Penales de Venezuela, llegarían al lugar para simular un homicidio-suicidio, es decir, manipular la escena. Después de esto, Natalia huiría a Chile,
donde vivieron exactamente en Santiago hasta que fueron localizados, y cuando hablo de ellos me refiero específicamente a Natalia y a sus 2 hijas, quienes el mismo 20 de enero por la noche se irían de Venezuela. Teniendo una orden de captura y siendo requeridas por la justicia, pudieron salir sin ningún problema. ¿Por qué pasa esto? Pues resulta, pasa y acontece que la familia Améstica en Maracay tiene mucho poder. Incluso son amigos del dueño del periódico, que popularizaría esta teoría de que Cancerbero sufriría de enfermedades mentales y acabaría con la vida de Carlos Molnar. Luego de varios meses de juicios, audiencias e investigaciones, en el año 2024 llegarían las sentencias. Natalia y Guillermo Améstica fueron condenados a 25 años de prisión. Otros implicados, que con el tiempo irían siendo publicados quiénes eran y bajo qué cargos, también fueron condenados por encubrimiento. Las penas oscilan entre 10, 12 y 15 años. La justicia tardó demasiado, pero por lo menos se hizo justicia. Y esto es importante tomando en cuenta que todo esto pasó en Venezuela, un país donde los crímenes siempre terminan impunes. De hecho, se habla que Venezuela maneja un 97% de impunidad. A final de cuentas, el nombre de Tyron José González Orama, a.k.a. Cancerbero, fue limpio y absuelto de toda culpa. Y ahora sabemos que lamentablemente Cancerbero no se suicidó, a Cancerbero lo mataron. Como conclusión, a Cancerbero le quitaron la vida, pero no le quitaron la voz. No pudieron borrar sus ideas ni silenciar nada de lo que dejó dicho. Nos quitaron al mensajero, pero no el mensaje. Su música sigue incomodando porque sigue siendo verdad, sigue siendo actual, pues ninguna de sus canciones estaban hechas para envejecer o para caducar después de 3 meses y un trend de TikTok. Gracias a su música aún seguimos entendiendo al mundo y su forma de verlo, porque en sus canciones él sigue diciendo cosas que muchos no quieren escuchar o que quizás muchos no se atreven a decir. Lastimosamente, como él mismo dijo, no se muere quien se va, se muere el que se olvida. Y mientras exista gente que sigue escuchando sus canciones, Cancerbero seguirá vivo. Hoy se cumplen exactamente 11 años de la muerte de Tyron, y la verdad, como un seguidor de su música, molesta un poco saber que ya no está entre nosotros, pero es gratificante saber que un artista como él aún sigue siendo valorado por una generación o por una sociedad en donde predomina más lo plástico, lo estético, y no lo artístico ni lo lírico. Honor a quien honor merece, y creo que Tyron es una de las personas que más honor merece, al menos por todo lo que hizo en tan poco tiempo dentro de la música. No sé qué hubiera sido si él siguiera vivo, pero creo que siguiera dando los mensajes, aunque bueno, como él mismo dijo, estaba dispuesto a demostrar que Cancerbero podía existir incluso después de la muerte. Mi nombre es Luis y espero que te haya gustado este video. Déjate un comentario si fue así, y si no, también. Nos vemos.